Muy buenas tardes, Nicolás, Alfonso, Judith, que ya se incorpora a lo que es las faenas de la próxima semana y que llegó ayer, que estaba en Estados Unidos. Sea bienvenido. Un saludo especial para Fernando Valdés, que está en su casa ya. Un abrazo del alma. En esta nosotros vamos a tener un tema muy importante que tiene que ver con el derecho a la dignidad, un derecho constitucional. No sin antes nosotros presentar los contactos a los fines de que usted pueda, como hizo la persona por la cual traemos este tema, contacto con nosotros, y ahí vemos el correo electrónico juandejesus.santos@hotmail.com, juandejesus.santos@hotmail.com, y en Twitter @JuanSantosRD, @JuanSantosRD. Bien, en esta tarde nosotros quisimos traer este tema a raíz de una pregunta que nos hiciera un amigo que vía correo electrónico, un seguidor de la sección, donde preguntaba sobre una situación que se da a nivel, y recuerdan que teníamos el tema de la Policía Nacional, a nivel de la Policía Nacional, precisamente, en el ámbito de la DNSD. Entonces veamos ahora la pregunta que nos hacía la persona. Después de esa, José Luis, tenemos ahí la pregunta. Vamos a ver. Ok, aquí está. Esta fue la pregunta. Decía: buen día, mi señor, una pregunta. La nueva modalidad del jefe de la DNCD de presentar a los presuntos dueños de drogas al lado de los cuerpos del delito, no es violatorio a la Constitución, dice a la Constitución, específicamente el artículo 44, y si esta vulneración puede atacarse a través de un amparo, me pregunta él, y es nada más y nada menos que un mayor de la policía quien está haciendo la pregunta. O sea, él está cuestionando la actuación del jefe de la Policía Nacional, pero quien la cuestiona no es un ciudadano normal, es un miembro del mismo cuerpo. Y está interesantísimo. ¿Por hacerlo qué? Claro, porque ahí vemos que la inquietud que tiene este, vamos a decir, auxiliar de la justicia, este oficial, es precisamente saber si lo que se está haciendo es correcto y él cuidar su actuación. Entonces, por eso quisimos ver este tema del derecho a la intimidad, a la dignidad de la persona, al honor, a la buena reputación, y que muchas veces se ve lacerado porque en los medios o de alguna manera se oficialicen imágenes, presentaciones, juicios de valor que no corresponden con una verdad jurídica, más bien a los fines de poder imputar algo. Entonces, vamos a ver parte por parte lo que tenemos nosotros aquí en esto. Primero, el artículo 38 de nuestra Constitución, que habla de la dignidad humana. El Estado está fundamentado ¿en qué? En el respeto a la dignidad, que es inherente a toda persona. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Y aquí nos detenemos. Cuando dice una responsabilidad de los poderes públicos, sabemos que los poderes públicos componen el Estado. Está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, dentro del poder judicial están llamados los jueces, fiscales, defensores, a hacer valer este postulado que tiene que ver con la dignidad humana, y que muchas veces en el mismo entorno del poder judicial es que ocurren la laceración de bienes jurídicos protegidos o derechos fundamentales. Continuamos viendo lo que establece el artículo 44 de la consulta que nos hace, el derecho a la intimidad y al honor personal. Dice: toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto a la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio, la correspondencia del individuo. Y dice, en la parte infine de este artículo, se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos y a repararlos conforme a la ley. Vamos a continuar ahí mismo con
ya lo que señala, vimos lo que dice la Constitución y veamos ahora ya qué dice estrictamente del tema que nosotros vamos a tocar acá. El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, solo podrán ser tratados o comunicados a registros públicos o medios a partir de que haya intervenido una apertura a juicio conforme a la ley. Y es aquí donde nosotros entendemos que comienza a chocar con lo que establece ese artículo 337. Se castiga con 6 meses, dice, la actuación de quién, de que capten, graben o transmitan sin el consentimiento de su autor palabras pronunciadas de manera privada o confidencial. Aquel que capte, grabe, transmitan sin su consentimiento la imagen de una persona que se encuentre en un lugar privado cuando los datos son mencionados o se presenten en un artículo que ha sido realizado conforme al consentimiento de los interesados. O sea, en fin, cualquier imagen mía que sea presentada sin mi consentimiento puede ser pasible de ser perseguible la persona. Y miren qué interesante, porque la pregunta que nos hace la persona respecto de si podemos nosotros hacer la fotografía inmediatamente con los presuntos dueños en este caso de drogas, ciertamente hasta tanto eso no se pruebe en un tribunal, no es lo correcto, debería ser. Lo que pasa es que las prácticas a veces ocurre y nosotros deberíamos de abocarnos al cumplimiento de lo que establece la Constitución y que, como vimos, ese artículo que señala de manera restrictiva la protección a la dignidad humana y al buen nombre y al honor. Usted dirá, bueno, es que tenemos una situación, en este caso hemos agarrado a las personas, qué honor tienen, en fin, toda persona, hasta tanto una sentencia firme e irrevocable de lo contrario a través de pruebas o consigne lo contrario a través de pruebas, tendrá que ser ventilado en juicio y respetado por ende este derecho. Continuamos viendo los elementos constitutivos de esta infracción que es de carácter penal. Primero, el elemento material de captar, grabar o transmitir palabras o imágenes propugnadas o grabadas de manera privada. El segundo elemento es que sin el consentimiento de la víctima y la intención. Continuamos ya con unos elementos que son más propiamente de la violación de la privacidad con montajes. Esto es lo que nosotros vemos muy frecuentemente, que es que toman la cabeza de una persona y la ponen en otra y difunden esa información, webs, Facebook, Twitter, entre otras tantas herramientas electrónicas. Y aquí vemos que dice, el hecho material de mostrar mediante palabras o imágenes de manera deliberada informaciones sin el consentimiento de la persona es el primer elemento que tipifica esta conducta. Después, el montaje que se haga con el propósito de hacer daño a esa persona también será. Y la intención. Entonces, esa imagen que ha sido montada a los fines de desacreditar. Yo recuerdo un correo electrónico que enviaron, que fue un correo electrónico masivo, donde decían la hija de Jochi Santos. Y todo el mundo, para ver la hija de Jochi Santos, que supuestamente salía desnuda, comenzó a darle, a ver la foto y eso se hizo una cadena en la cual después Jochi Santos, por la tanta gente que visitó, que reenvió y vio el correo, resultó que él mismo salió a desmentir que no era su hija, que no tenía, que de hecho no tenía hijas, sino hijos, y que eso era simplemente para hacerle daño a esa persona. Si esa persona hubiese querido, por el uso de esa imagen, primero que era íntima, y por otro lado, si hubiese sido una alteración, lo que se produjo un montaje, entonces perfectamente pudo haber ejercido una acción contra las personas que comenzaron a promover esto y a difundirlo. Es decir, que cuando usted recibe una imagen que está alterada y usted lo sabe, lo mejor que usted puede hacer es no difundirla ni
en su medio para que no sea pasible de ser perseguido. Por ejemplo, nosotros vemos que aquí el tema de la sanción son 2 años, que tiene prevista nuestra ley a los fines del tema del montaje y de lo que hemos presentado, pero hay un punto interesante y aquí yo quiero llamar un poco la atención, y es lo siguiente. En la actualidad estamos, cuando me llegó este mensaje de correo, hice el con la situación que estamos pasando actualmente en Moca, un caso lamentable, el hecho de una joven que fue violada y que hasta el momento no se ha ventilado un juicio que demuestre que este individuo, este señor, es el responsable de los hechos que se le imputan. Pero ya pasó una medida de coerción donde se dictó una prisión preventiva de 6 meses y que nosotros desconocemos la razón por la cual impuso los 6 meses, pero casi siempre son 3 meses lo que se le impone como medida. Pero lo que sí nos llama la atención es la forma en la que se ha difundido por las redes la información, y hay que tener cuidado, y esto es un mensaje a los mismos medios. Tenemos que tener cuidado cuando a veces nos hacemos portavoces de una historia o de un juicio de valor, porque al usted colgar en una web un que dijo otro, usted se hace cómplice al difundirlo. Entonces, muchas veces las terminologías no son apropiadas o no se utiliza la terminología apropiada. Se dice el violador de la jovencita. Entonces, cuando usted dice el violador, usted ya está juzgando, o mejor dicho, condenando, diciendo que ya esa persona cometió un hecho. Y por el momento no ha habido un tribunal que diga que esa persona es culpable. Entonces, lo que ha ocurrido es un tribunal se pronunció respecto de una medida de coerción a los fines de iniciar una investigación en su contra, y para que éste no se sustrajera del proceso, puso prisión preventiva. Esa prisión preventiva que fue dictada a los fines de que mientras nosotros investigamos, tú estás aquí, guardado en esta prisión, en este centro de corrección, y entonces nosotros procedemos a hacer la investigación. Atención y cuidado. Vamos a tratar de que cuando emitimos un juicio, siempre usemos la terminología correcta. El imputado del hecho, que es la terminología que debemos utilizar, el imputado, a la persona a quien se le atribuye esa acción es a él. No hay dudas, hay testigos, hay personas que están vinculándolos, aunque hay otros que dicen que no. Ya eso son pruebas que se van a encontrar en un juicio. Ahora bien, debemos nosotros como medios utilizar la terminología correcta para no caer en una de corte hasta constitucional y por qué no de corte penal, que mañana pudiera ser lamentable para el medio y para los que en él trabajan. Entonces, esta es prácticamente la respuesta. Es incorrecto y con esto esperamos cumplir con la pregunta que nos hizo el seguidor de nuestra sección. Y ya cerrando, en nuestra parte final, creo que debemos dar la frase nuestra semana. Y en esta semana la frase dice: si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Eso lo dijo Aristóteles, griego, filósofo, lógico y científico. Muchísimas gracias, Nicolás, Magister, Judith, Alfonso, por darnos este espacio en Justicia para Todos, y será hasta la próxima semana, si Dios lo permite.